Shalom lekulam. Shabbat Shalom, que podamos entrar familia en un completo Shalom y bendición, en el reposo que el Santo bendito es le dio a su pueblo cada 7 días, como señal y ensayo perpetuo que nos prepara para el reino milenial junto con él y en su kabod, en su gloria. Soy Liyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza, Misión Casa de Israel, correspondiente a la séptima y última aliyá de la parashá número 36, que lleva por nombre Be'aloteja, que significa cuando hagas subir o elevar, en lo que tiene que ver con la instrucción que el Eterno da a través de Moshe a Aarón, para encender y elevar la luz de la menorá de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Particularmente en esta séptima aliyá se abordarán algunos temas concernientes a lo que opaca esa luz, algunas cosas como por ejemplo la murmuración, la envidia, el orgullo y el hecho de no aceptar los roles que el soberano del universo asigna a sus siervos, lo cual es una afrenta directa contra él mismo y sus planes para la redención de su pueblo. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro Sefer Bemidbar o Números, capítulo Perek 11, versículo Pasuk 30 y capítulo Perek 12, versículo Pasuk 16. Antes de empezar, damos gracias al soberano de toda la creación, Yod-Hei Vav-Hei, que hace entender equidad y sus caminos de integridad a quienes le buscan con sinceridad como hijos inteligentes, que si persisten en andar sin tacha, heredarán la plenitud y el regocijo en su temor reverente. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Iniciamos, amados, el estudio de esta última aliyá de la parashá Be'aloteja en el capítulo Perek 12, versículos Pasukim 1 y 2 de Bemidbar o Números. Nos dice la bendita escritura: Cuando estaban en Hatzerot, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe por motivo de la mujer cushita con la que se había casado. Se casó con una mujer cushita. Además decían: ¿solamente por Moshe ha hablado Yod-Hei Vav-Hei? ¿No ha hablado por nosotros también? Y Yod-Hei Vav-Hei lo oyó. La murmuración, amados, desagrada al Eterno, no importa de quién salga. Como se ha visto anteriormente, el que murmura contra alguien, murmura contra el propio Elohim. Debemos tener presente, amados, que el líder que tenemos ha sido puesto por él, entonces el hecho de murmurar contra él es como murmurar contra el que lo puso. Y debemos tener mucho cuidado con el celo ministerial. La base de los privilegios que Elohim le otorga a las personas en cuanto a su revelación se encuentran en las siguientes características: la humildad por un lado y por otro la obediencia. El capítulo Perek 12 de Bemidbar o Números en el versículo Pasuk 3 continúa diciéndonos: Ahora bien, Moshe era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la tierra. La cualidad, amados, que más engrandece a un hombre de Torá es la humildad. Yeshua nos enseña en Matiyá o Mateo capítulo Perek 23, versículos Pasukim 11 y 12, que el mayor entre ustedes se haga servidor de los demás, porque al que se enaltece lo humillarán, y al que se humilla lo enaltecerán. Continuamos con el estudio de esta séptima y última aliyá de la parashá Be'aloteja en el capítulo Perek 12, versículos Pasukim 6 y 7 de Bemidbar o Números. Y él les dijo: Tengan la bondad de escuchar mis palabras. Cuando se levanta entre ustedes un profeta de Yod-Hei Vav-Hei, yo me le doy a conocer en una visión, le hablo en un sueño, no así con mi servidor Moshe. Él tiene la confianza de toda mi casa. Y la Biblia textual traduce este verso de la siguiente manera: No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. La palabra fiel, amados, en hebreo es la palabra amán, que la podemos encontrar en el diccionario Strong con el número 539
y se refiere, entre otras cosas, a levantar o mantener, criar como padre o enfermero, rendirse, firme o fiel, confiar, permanecer o estar quieto, ser genuino o creer, criar, cumplir, dar, duradero, estable, fiar, fiel, firme, importar, lealtad, llevar, nodriza, permanecer, permanente, seguridad, seguro, verdad, verificar. También habla de criar, sustentar, dar consistencia a los primeros pasos del niño, es decir, enseñarles a andar, a comer, como nodriza o tutor, como lo vemos en los pasajes de las Escrituras. Algunos ejemplos de ello: Shemuel Bet, 2 de Samuel, capítulo 4, versículo pasuk 4, Melahim Bet, 2 de Reyes, capítulo 10, versículos pasukim 1 y 5, Bemidbar, Números, capítulo 11, versículo pasuk 12, Eka o Lamentaciones, capítulo 4, versículo pasuk 5, y en lo que respecta a ser fiel, enseñando a otros, dando los primeros pasos, lo podemos leer en Oseas, Oshea, capítulo 12, versículo pasuk 1. A su vez, Shmuel Aleph, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo pasuk 35. En lo que respecta a permanecer firme, ser algo crónico o fijo, lo podemos leer en el profeta Isaías o Yeshaya, capítulo 7, versículo pasuk 9. Y en Divrei Hayamim Aleph, 1 de Crónicas, capítulo 17, versículo pasuk 23. Deuteronomio 28, versículo pasuk 59, también nos habla de ello. Y cómo ser verificado, ser hallado verdadero. En Bereshit, Génesis, capítulo 42, versículo pasuk 20. Ser llevado o alzado por una nodriza. En el profeta Isaías o Yeshaya, capítulo 60, versículo pasuk 4, que es compatible con la expresión hebrea Neeman Ruach, que es fiel de espíritu o de carácter, estable, como lo vemos en Mishle, Proverbios capítulo 11, versículo pasuk 13. También se relaciona con la expresión Audati Neemaná, que es hago conocer lo que es verdadero, como se lee en el capítulo 5, versículo pasuk 9 del profeta Oseas u Oshea. Ser fiel es ser hallado, amados en todo tiempo en la verdad, tener un carácter estable para con Elohim, y la fidelidad tiene gran recompensa por ello. La revelación de Yod-Hei Vav-Hei para con nosotros tiene que ver con que seamos fieles a su palabra como Él lo es. El capítulo 12, versículo pasuk 8 de Bemidbar o Números continúa diciendo: con él habló cara a cara claramente y sin enigmas, y él contempla la apariencia de Yod-Hei Vav-Hei. ¿Cómo pues no tuvieron reparos en hablar contra mi servidor Moshe? Los beneficios para Moshe fueron hablar cara a cara claramente y sin enigmas. La palabra cara en hebreo viene de la palabra P, que la encontramos en el Strong, con el número 6311, que se refiere también a boca, lo que está en Shemot, Éxodo, capítulo 4, versículo pasuk 16. Todo esto hablaba de boca a boca, que escuchaba las palabras claramente y sin figuras proféticas, que no necesitaba una interpretación. El texto aquí no dice que veía el rostro de Elohim. Contemplar la apariencia de Yod-Hei Vav-Hei es la palabra temuná del Strong 8544, que se refiere a manifestación o forma, y lo podemos leer en Bemidbar o Números capítulo 12, versículo 8. También significa semejanza o representación en forma de, como nos lo dice Shemot, Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en los Shamaim, en la tierra o en el mar. Esta porción, amados, está relacionada con la petición hecha por Moshe en el libro de Éxodo o Shemot, capítulo 33, versículo pasuk 18, que nos dice: pero Moshe dijo, yo te suplico que me muestres tu gloria. Y la palabra gloria en hebreo es kavod, como la encontramos en el Strong con el número 3516, y que significa, entre otras cosas, riqueza, como lo leemos en Bereshit, Génesis 31:1. Un día oyó lo que estaban diciendo los hijos de Labán, y Jacob se ha quedado con todo lo que era de nuestro padre, y con todo lo que era de nuestro padre ha acumulado toda esta riqueza.
En segundo término, implica nobleza, es decir, el conjunto de nobles, como lo leemos en el profeta Isaías o Yeshaya, capítulo Perec 5, versículo Pasuk 13. Ciertamente mi pueblo sufrirá el exilio por no hacer caso, sus multitudes víctimas del hambre y sus masas transidas de la sed. Y por otro lado implica a su vez esplendor, magnificencia, gloria del templo, como lo podemos leer en el profeta Ageo o Haggai, capítulo Perec 2, versículo Pasuk 3. ¿Quién queda de entre ustedes que vio esta casa en su esplendor anterior? ¿Cómo les parece ahora? Debe parecerles como nada. En cuarto lugar, podemos definirla como distinción de honor, relacionada con Shmuel Aleph, primera de Samuel, capítulo Perec 2, versículo Pasuk 8. Él levanta al pobre del polvo, alza al necesitado del estiércol, poniéndolo con los nobles, concediéndoles asientos de honor. Porque las columnas de la tierra son de Yod-Hei Bab-Hei, ha establecido el mundo sobre ellas. En sexto lugar, implica reconocimiento de la grandeza o importancia de una persona como acto de dar honor a alguien, como lo dice Mishle Proverbios 26, versículo Pasuk 8. Como una piedrita en la onda, así es el darle honor a un tonto. Y entre otras citas podemos mencionar Shmuel, 1 de Samuel 6, versículo Pasuk 5, Bereshit, Génesis, capítulo 49, versículo Pasuk 6, refiriéndose a la gloria de Elohim, la manifestación gloriosa de su presencia, Melachim Aleph, 1 de Reyes, capítulo 8, versículo Pasuk 11. Y Shemot, capítulo Perec 33, versículo Pasuk 13, Yeshayahu Isaías, capítulo Perec 6, versículo Pasuk 3. En séptimo lugar, se habla de Yod-Hei Bab-Hei como la gloria de los piadosos, es decir, el objeto supremo de su devoción, como nos lo dice Teilim, Salmos, capítulo Perec 3, versículos Pasukim 3 y 4. Y la respuesta de Elohim en Shemot, Éxodo, capítulo Perec 33, versículos Pasukim 19 al 23. Y le respondió: yo mismo haré pasar toda mi benignidad delante de ti, y proclamaré delante de ti el nombre de Yod-Hei Bab-Hei. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo también: no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Y añadió Yod-Hei Bab-Hei: he aquí un lugar junto a mí donde tú estarás en pie sobre la roca, y sucederá que cuando pase mi gloria te pondré en la hendidura de la roca, y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré la palma de mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se dejará ver. La palabra espaldas, amados, en hebreo es la palabra Akhor, que la encontramos en el diccionario Strong con el número 268 y significa, entre otras cosas, la parte posterior, espalda, revés, como nos lo dice Shemot capítulo 26, versículo Pasuk 12, y el profeta Ezequiel, Yehezkel, capítulo Perec 2, versículo Pasuk 10. De la misma manera, tiene un significado de porvenir, como la expresión Veishma leachor, que significa escuchará con respecto al porvenir, y así lo podemos leer en el profeta Isaías, Yeshaya, capítulo Perec 42, versículo Pasuk 23. Por otro lado, tiene que ver con que Moshe veía las espaldas, que significaba también el futuro, y este futuro es la revelación futura de Mashiach. En el cuarto punto hablamos de que este futuro, según Maaseh Hechos, capítulo Perec 33, versículo Pasuk 19, estaba relacionado con la expresión más alta de su misericordia, de su compasión y la revelación de su nombre. En otras palabras, amados, Moshe tuvo el privilegio de ver a Mashiach. Él es la imagen o figura de Elohim, como nos lo dice Colosiyim, capítulo Perec 1, versículo Pasuk 15. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Continuamos en este estudio de la séptima aliyá de la Parashá Be'aloteja en el capítulo Perec 12, versículos Pasukim 9 al 11 de Bemidbar o Números. Enojado todavía con ellos, Yod-Hei Bab-Hei se fue. Mientras la nube se retiraba de la carpa, allí quedó Miriam atacada de una costra blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba atacada de costra. Y Aarón le dijo a Moshe: por favor, mi amo, no nos cuentes el pecado que cometimos en nuestra necedad. La clave, amados, para toda restauración se encuentra en el arrepentimiento.
Fijémonos que a quien se dirige primero Aarón es a Moshe, ya que la falta había sido contra él de manera directa y contra Yod-Hei Vav-Hei de manera indirecta. Moshe era su ungido. ¿Qué haces cuando fallas? Y aquí, amados, en un acto de contrición profunda, podríamos preguntarnos, ¿qué hacemos cuando fallamos? Y debemos tener en cuenta lo que Yeshua dijo: no tenemos perdón si nuestro corazón se acerca de la manera incorrecta delante del Eterno. No encontraremos el rostro de Elohim si nuestro pecado hace interferencia. La restitución del daño a los afectados es parte del arrepentimiento. Y nos podemos apoyar en el texto de Lucas y leer capítulo Perek 19, versículo Pasuk 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo a Adonai: He aquí, Adonai, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. También podemos leer en Mordejai o Marcos, capítulo Perek 11, versículo Pasuk 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los Shamaim, en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Capítulo Perek 12, versículos Pasukim 12 al 14 de Bemidbar o Números continúan diciendo: No permitas que ella quede como uno que sale muerto del vientre de su madre, con la mitad de la carne consumida. Así que Moshe clamó a Yod-Hei Vav-Hei y dijo: Por favor, Elohim, te ruego que la sanes. Pero Yod-Hei Vav-Hei le dijo a Moshe: Si su padre le hubiera escupido la cara, ¿no quedaría avergonzada por 7 días? Pues que la echen fuera del campamento por 7 días y que entonces la dejen volver. Algo que podemos, amados, deducir aquí es el poder de la oración de un hombre que posee un corazón de acuerdo con el de Elohim. Moshe acepta las disculpas de su hermano e intercede por Miriam. Por favor, Elohim, te ruego que la sanes. En hebreo, el Na-Refa Nalá clamó a Elohim. Y vemos que ella es sanada, ya que sale solo 7 días del campamento, que es el tiempo que corresponde a los días de purificación del leproso. Luego de ser visto por el sacerdote, como lo dice Vaikra, Levítico capítulo Perek 14, versículo Pasuk 8, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Bemidbar capítulo Perek 12, versículos Pasukim 15 y 16, continúan relatando: Así sacaron a Miriam del campamento por 7 días, y el pueblo no reanudó la marcha hasta que se readmitió a Miriam. Después de eso, el pueblo salió de Hatzerot y acampó en el desierto de Parán. La actitud del pueblo, amados, en este caso es algo maravilloso. En este pasaje se ve un ejemplo de lo que el pueblo israelita debe hacer cuando alguien falla y este pecado afecta a todos. Para esto debemos, por un lado, detener la marcha, ya que todo proyecto que intentamos será afectado por el testimonio de ese que ha fallado. Por otro lado, restaurar al hermano que ha fallado. Y esto tiene que ver con hacerle ver la falta sin lastimarlo, esperar el tiempo del Eterno. Después de que se ha restaurado, acompañarlo a pasar el desierto juntos, ya que para el que ha fallado es difícil este proceso. Luego de lo realizado anteriormente, continuar la marcha. Solo si la persona desea abandonar al pueblo es desechada por Elohim, ya que ha apostatado a la fe de manera pública. Se le debe dejar y abandonar en el desierto de este mundo. Y de esta parashá, amados, Be'aloteja, podemos sacar las siguientes conclusiones. No demos lugar a las murmuraciones. Nos lo dice 2 Corintios, Corintiyim Bet, capítulo Perek 12, Pasuk, versículo 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y Jacob, Santiago capítulo Perek 4, versículo Pasuk 11, también nos dice en este sentido: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Jacob, Santiago capítulo Perek 4, versículo 12 complementa: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amados, no es lo mismo juzgar un caso de pecado de una persona por parte del liderazgo que un acto de murmuración.
En este acto se juzga sin estar presente la persona y sin testigos que responden. Si el juicio es real, no es lo mismo juzgar un caso de pecado de una persona por parte del liderazgo que un acto de murmuración. En este acto, amados, se juzga sin estar presente la persona y sin testigos que reporten si el juicio es real. Por lo tanto, estamos incurriendo en pecado. Los jueces de las congregaciones o líderes son los encargados de establecer los juicios. No nos hagamos murmuradores. Adicionalmente, Jacob o Santiago deja claro que la murmuración induce hacia el juicio de una persona si es salva o no. Y esto sabemos, amados, que es algo que solo le corresponde a Yod-Heh-Vav-Heh. En esta parashá se encuentran 4 mandamientos de los 613, a partir del 380 y hasta el 384. El 380 es el precepto de ofrecer la segunda ofrenda de Pesaj el día 14 de Iyar para alguien que no pudo hacerla el 14 de Aviv. Bemidbar capítulo Perek 9 versículo Pasuk 11. 381 precepto de comer la segunda ofrenda de Pesaj con matzá y hierbas amargas. Bemidbar capítulo Perek 9 versículo Pasuk 11. El 382, la prohibición de dejar carne de la segunda ofrenda de Pesaj para el día siguiente. Lo leemos en Bemidbar, Números, capítulo Perek 9, versículo Pasuk 12. 383, prohibición de romper huesos de la segunda ofrenda de Pesaj. Bemidbar, capítulo Perek 9, versículo Pasuk 12. Y 384, precepto de tocar las trompetas en el santuario y en la guerra. Bemidbar, capítulo Perek número 10, versículo 9. Toda Gabá, muchas gracias, eterno y santo Melech, Rey de Kabod, Rey de Gloria, Príncipe de Shalom, que nos adviertes del peligro y las consecuencias de la lengua maligna, la Lashon Hará, de la envidia y de cualquier tipo de arrogancia. Mas aún cuando, como en el caso de Miriam y Aarón, no solo eran cercanos a Moshe, sino que representaban a los profetas y a los sacerdotes, y al hecho de abrigar cualquier posible envidia cuando en tu sabiduría y en conocimiento pleno de lo que se requiere en el momento, estableces modelos de autoridad para que lleven a cabo un objetivo en beneficio del pueblo, pero que cuando se enfocan en las necesidades subjetivas pueden desencadenar en aspiraciones equivocadas, las cuales terminan por desviar y postergar el propósito inicial de lo que te habías propuesto hacer. Perdónanos, oh Rey, por nuestra insensatez cuando ambicionamos lo que no nos corresponde y tú no nos has mandado hacer. Aún por los pensamientos negativos que pudieran haberse cruzado por nuestras mentes en detrimento de algún hermano o autoridad por ti establecidos. Ayúdanos por tu enorme benevolencia a respetar e identificar la autoridad que de ti viene porque es la que dignifica al pueblo, y líbranos de aquella autoridad humana que se muestra como benefactora pero quiere erigirse bajo la figura del engaño, para imponerse sin tener en cuenta el fundamento de tus principios de verdad, los cuales son los que edifican y establecen una sociedad en justicia. Yitkadesh Shimcha, santificado sea tu nombre. Te hacemos la berajá, la bendición por haber leído la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet vechayei olam, nata betoheinu. Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Hayot, en el estudio de la séptima y última aliyá de la Parashá Bea Aloteja. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo concede, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.